Hola mis queridos amigos, que Dios los bendiga. Bienvenido una vez más a este estudio bíblico de hoy. Vamos a estudiar sobre un tema que muchos quizás no han escuchado, y se titula Cuando una persona muere. Es un tema a veces tabú para muchas personas que no quieren saber sobre la muerte, pero en este mensaje vamos a encontrar mucha luz y bendición de parte de Dios para poder entender qué es la muerte. Y antes de empezar vamos a tener una palabra de oración. Señor amado que estás en el cielo, hoy vamos a tocar un tema muy importante sobre la muerte. Te pido, Padre querido, que arrojes luz sobre este mensaje y los que van a estar escuchándolo, Padre, puedan entenderlo y que ellos también lo compartan, Padre. Gracias te damos porque a través de este mensaje nuestro Señor Jesucristo es el centro de todo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, la primera pregunta que tenemos: ¿quién creó al hombre? ¿Quién fue el que hizo al hombre? Entonces la palabra de Dios, la Biblia, nos dice en el capítulo 1 de Génesis, capítulo 1, 27, y en el capítulo 2, 7 dice: cuando Dios creó al hombre, que está hablando de raza humana, los creó a su imagen, varón y hembra los creó, o varón, hombre y mujer los creó. Entonces Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida al hombre y se convirtió en un ser viviente, y fue el hombre un alma viviente. Eso es lo que dice otras versiones, que fue el hombre un alma viviente. Bueno, partiendo de ahí, Dios sopla en su nariz de la figura que había hecho de barro, de tierra. Entonces el hombre cobra vida, aliento de vida, y fue un alma viviente. Partiendo de ahí, vemos pues que Dios es el creador, el que formó al hombre con su mano. Si leemos la Biblia encontramos que Dios, todo lo que creó lo decía que se creara. Lo único que Dios creó fue al hombre con sus propias manos y le dio soplo en su nariz, y el hombre fue un ser viviente, fue un alma viviente. Bien, Dios creó al hombre. ¿Por qué tenemos que morir? Esa es una pregunta muy que todos nos hacemos. ¿Por qué tenemos que morir? Bueno, desde el Edén comenzaron los problemas con Adán y Eva. Allí comienza el problema del pecado. La Biblia dice que en Romanos 6:23 y 5:12 dice: el pago del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna, en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. La razón que nosotros tenemos que morir es por causa del pecado. Imagínense que viviéramos pecadores por la eternidad. Íbamos a sufrir mucho. Pero Dios tenía un remedio para el pecado y proveyó a Cristo Jesús. Entonces, la muerte entró por un hombre, por Adán. Pero la dádiva de Dios vino a través de Cristo Jesús para dar vida y vida eterna. ¿Qué es la muerte? Eclesiastés capítulo 12, verso 7 dice: después de eso el polvo volverá a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, quien lo dio. ¿Qué es la muerte? Es la separación del soplo de vida y el cuerpo, o la química,
o la materia, como le podamos decir. Entonces, Eclesiastés nos explica muy bien que polvo volverá a la tierra, como antes fue. Pero el espíritu volverá a Dios quien lo dio, el soplo de vida que dio al hombre cuando lo formó, ese regresa a Dios quien lo dio. ¿A qué compara Jesús la muerte? Jesucristo estuvo en la tierra y vio morir a muchas personas. Pero hay un caso muy particular, en el caso de su amigo Lázaro. La Biblia cita este caso y nos muestra que cómo Jesús miraba la muerte, o cómo nos enseña qué es la muerte. Y la Biblia dice en San Juan capítulo 11, del 11 al 13, dice: después, está hablando de Jesús, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Y el verso 12 dice: los apóstoles le dicen: Señor, si se ha dormido es señal que va a sanar. Y el verso 13 dice: pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Para Dios la muerte es un sueño, es un descanso, es una pausa. De esa manera nos enseña Jesús que para Dios la muerte es como un sueño. ¿Sabe alguien o algo los muertos? ¿Saben algo los muertos? En el libro de Eclesiastés capítulo 9, 5 y 6 dice: además, dice, los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en el olvido. El texto bíblico no dice que los muertos no saben nada. Y además de eso, ya no pueden pensar. En el verso 6 dice de Eclesiastés, capítulo 9, ahí termina su amor, su odio y sus pasiones nunca más vuelven a tomar parte nada de lo que se hace en este mundo. La persona cuando muere, según las Escrituras, dice que ya no sabe nada. Ya no puede amar, ya no puede odiar, ya no tiene más parte en este mundo. Me ha tocado ir a algunos funerales, algunos servicios fúnebres religiosos, cuando el líder religioso dice que la persona está en el cielo y que te está viendo y que te está ayudando. Es una enseñanza que no es bíblica. Es una enseñanza que comienza desde el Edén, cuando la serpiente antigua le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que no has de morir. Bien sabe Dios que cuando comas de este fruto, tú vas a ser más inteligente. No vas a morir. Satanás ha metido muchas enseñanzas de esta categoría para desmentir a Dios. Y la Escritura dice que ahí termina su amor, su odio, sus pasiones. Nunca más vuelven a tomar parte nada de lo que se hace en este mundo. ¿Qué ocurre con el alma? El alma es el que le llamamos la vida. Vamos a poner un ejemplo sencillo. En el estadio
de los cardenales, hay 50,000 almas mirando el juego de pelota. Estamos hablando de 50,000 personas que están viendo un juego de pelota, de seres vivientes. Es como empezamos el estudio de esta ocasión. Entonces, ¿qué ocurre con el alma? Ezequiel capítulo 18, verso 4 dice: a mí me pertenece todo ser humano, dice Dios, lo mismo el Padre que el Hijo. Aquel que pecare, morirá. La palabra dice muy sencillamente que a Dios le pertenece la vida del ser humano, tanto del Padre como del Hijo. Pero el alma que pecare, o la persona que pecare, morirá. Y está hablando también de una muerte eterna. Debemos consultar a los muertos. Yo no sé si alguna vez tú has consultado al muerto, has ido con una pitonisa, con una vidente, con una bruja, un brujo, no sé, y has ido a consultar a los muertos. Pues la Biblia dice, muy sencilla, que no existe ningún muerto que te pueda contestar, porque todo se ha puesto en el olvido. Deuteronomio 18, del 10 al 11, 10 y 11, nos dice si podemos consultar a los muertos o no lo debemos consultar. Dice de esta manera: que nadie de ustedes ofrezca sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego como sacrificio a ningún dios, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería. Verso 11: ni los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan y consultan a los muertos. La Escritura nos dice que no deberíamos de consultar a los muertos. Está entre todas estas abominaciones para Jehová. Dice que no hay adivinación, ni quien prediga el futuro, ni te dediques a la hechicería, ni que se consulte a los muertos. ¿Qué debo hacer? Bueno, debemos consolarnos con la esperanza de la resurrección. Jesús dijo que Él era la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Permanecer en Jesús, en la verdad, hasta que el día en que Dios nos transforme en inmortales. Dará vida eterna a quienes, buscando la gloria, honor e inmortalidad, perseveraron haciendo el bien. De manera, ¿para qué preocuparnos? ¿Para qué buscar en el ocultismo, en la oscuridad, hablar con los muertos? Hoy te has enterado que eso no es aprobado por Dios. Que Dios te bendiga y ojalá que este mensaje te haya ayudado. Amén.